y que esté bien, Señor. Cuídalo y guárdalo en ese aspecto. Te pido también, Señor, que tú obres en la familia Ortiz. Doy gracias por ello, Señor. Doy gracias que te están buscando a ti, Señor. Están delante de ti, buscándote a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú en tu gran poder y gracia les ayudes, les levantes, les sanes, tanto a estos dos padres, Señor, su hermana Edgar, su hermana Cristina, y estos dos hermanos, Señor, que todos como familia, Señor, están, obviamente hay esa persona, Señor, que falta. Y mi Dios, dentro del dolor y dentro del vacío, Señor, obviamente que esta pérdida deja como seres humanos, pero rogamos que tú, que tu Espíritu Santo, Señor, en tu gracia y gran misericordia, llenes, sanes, cures, levantes, restaures, Señor. Y lo entregamos a ti, Padre eterno. Bendice, por favor, a la familia Ortiz, está con ellos. Te pido por cada hermano y hermana también, que a través de esta etapa, de este tiempo, han tal vez atravesado por alguna pérdida. Dios, te damos gracias porque tú eres nuestro sanador, eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, pero eres el Dios que sana, eres el Dios que levanta, y te damos gracias por eso. Nos regocijamos en tu gracia, mi Dios, y pedimos por esta familia, por la iglesia en general. Llévanos hacia adelante, Señor, para hacer tu voluntad. Te pedimos todo esto en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Hermanos, estamos hablando por esas peticiones, por favor ténganlas en mente. Y también ya de paso déjenme mencionar esto, gracias a cada uno de ustedes que pues estuvo orando por mi esposa. Lo mencioné el jueves y yo sé que la gran mayoría a lo mejor la sabe. Ya el bebé nació el lunes, nació sano, nació bien, gracias a Dios, ¿verdad? Nació mi esposa. Cada uno de los que hemos tenido siempre, cuando ahí dentro de todo, ¿verdad? El dolor y lo que sea, siempre me dice, chécalo, que todo esté bien, revísalo. Y él me tiene contando dedos, contando todo lo demás. Y le digo, está completo. Viene con 9 dedos, ¿verdad? Está bien. No, siempre, pero gracias a Dios que tanto mi esposa como el bebé están bien, vamos, y están en casa los dos. Le mandan saludos, están, obviamente mi esposa pues recuperándose, ora por ella para que Dios le dé una pronta recuperación. Y el bebé pues acoplándose, ¿verdad? A lo que es la vida y los relojes. Y ya le expliqué, no entiende, le dije, mira, es noche, ahorita es cuando debe de dormir, ¿verdad? Ahorita es cuando, y está necio que no. Pero ahí va poco a poco, mira, poco a poco vamos a acoplándonos, y los niños, ¿verdad? También obviamente se han portado muy bien, gracias a Dios por eso. Pero ahora por mi esposa, por su recuperación, y gracias a cada uno de ustedes por sus felicitaciones y sus detalles. ¿Amén? Vamos a seguir adelante. Cumpleaños. Alguien va a cumplir años. Agosto. ¿Mande? La segunda semana ya. La segunda de agosto. ¿Nadie nos cumpleaños en agosto? ¿No les gustó agosto para nacer? Bueno, aniversarios. Nosotros cumplimos aniversario, de hecho el 14 de agosto es nuestro aniversario, mi esposa y mía, pero obviamente no está aquí. Pero el 14 de agosto es nuestro aniversario. Pero ¿alguien cumple aniversario en agosto? Tampoco les gustó para casarse. ¿Ustedes no en agosto? ¿Qué día de agosto? El 2 de agosto. El 2 de agosto fue su aniversario de bodas. Miren nada más. Pues felicidades atrasados, ¿verdad? Porque ya fue el domingo pasado, de hecho, no lo mencionamos. Pero qué bendición, vamos a cantarles feliz aniversario entonces a los hermanos. Y vamos a cantar. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Feliz aniversario, deseamos para ti. Que Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz aniversario, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Un aplauso para los hermanos. Y nada más, y no quiero repetir lo que el pastor estaba diciendo, pero nada más recordarles y decirles, necesitamos que, en serio, necesitamos que hablen, que le digan al pastor acerca de este día de campo, porque tanto el pastor como su servidor estamos tratando de tener este lugar, y somos una iglesia, hermanos. No hay nada malo con hablar o decir su opinión acerca de esto. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque preferimos, tanto su servidor como yo, que usted venga y nos diga, ¿sabe qué, hermano? No nos sentimos bien, ahorita no queremos algo así. A nosotros llegar, comprometernos, apartar el lugar y después nada más aparecerse el pastor y su servidor.
sea, pues para esas gracias mejor Y nos sin vamos a- comida, y sin porque comida porque nunca llevamos nada, así es que déjenos saber, nada más díganos, hermanos, sí, tal fecha es mejor, esta fecha no. Bueno, no hay nada malo, así como yo dije ahorita, ¿saben qué? Pues no voy a estar, y no creo que a muchos le importó, ¿verdad? Pero, o sea, de perdida decir eso, de perdida decir, ¿saben qué, hermano? Esa fecha no trabaja para mí, déjenos saber eso, déjenos saber, y ya de esa forma nosotros decimos, ¿sabes qué? Pues mejor este año ahí será para, como dijeron por ahí, será para la otra, o mejor esta fecha, pero déjenos saber, porque si no, nosotros no sabemos si... Somos una iglesia, hermanos, necesitamos hablar cada uno de nosotros. Vamos a cantar el himno número 422, 422. Si me acompañan todos puestos de pie, 422. Después de eso vamos a cantar, vamos a leer, tener la lectura de la palabra de Dios. Himno número 422, necesito tu presencia. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando en mi senda diaria hay flores al pasar, de ti yo quito mi visión y dejo de orar, mas cuando en el cielo las nubes traen temor, mi ser a ti levanto y escuchas mi clamor. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. La segunda. Señor, yo soy tan débil, mas tú mi protección. Sin ti no puedo yo cantar, pues eres mi canción. Y si por mi orgullo pensara solo en mí, enséñame humilde a depender de ti. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. Así como estamos puestos de pie, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Amados, si me acompañan, por favor, vamos a Génesis, capítulo 18 en sus Biblias. Génesis, capítulo 18 en sus Biblias. Ahí, gracias. Génesis 18, vamos en sus Biblias, por favor, si me acompañan ahí en la palabra de Dios. Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis, el libro de los orígenes, de los principios. Es increíble, hermano, no sé el mensaje, pero nomás ya que estamos ahí en Génesis, es increíble cómo Dios nos da la respuesta muy clara acerca de todo
Y este país y el mundo entero en realidad gasta millones y millones de dólares, o cualquiera que sea la moneda nacional en ciertos países, para buscar la respuesta, ¿verdad? La respuesta del ser humano, de dónde venimos, de dónde estamos solos en el universo. Y Dios nos da tantas respuestas y nos da tanto cosas tan claras en su palabra. Y en Génesis podemos ver los principios de la creación, podemos ver explicaciones a muchos acontecimientos que la ciencia todavía está tratando de explicar, y con hipótesis y teorías, y qué pasó con los dinosaurios, y qué pasó acá. Y leemos en Génesis claramente, ¿verdad? Un hecho que pudo haber provocado un cambio en la atmósfera, bueno, podemos entrar en me gusta ese tema, ¿no? O sea, es muy interesante el libro de Génesis. Mucha gente le parece aburrido, pero es muy interesante. Génesis, de hecho, es uno de mis libros favoritos, Génesis, porque hay muchos detalles, ¿verdad?, que Dios nos deja ver. Y dijo una vez un pastor, y es cierto, muchos de los cristianos, they couldn't handle it, ¿verdad? No pudiéramos, de verdad, aguantar, ¿verdad?, ciertas cosas que vemos en Génesis que pudieran ser reales, ¿no? Ciertas cosas, digamos, de la mitología, ¿no? Y no estoy hablando de cosas raras ni nada, pero cosas que la Biblia describe claramente. Y bueno, ya un día yo le preguntaré al Señor, ¿verdad?, qué está pasando ahí, ¿verdad?, cuando llega a su presencia. Pero encontramos versículos que hablan de dragones. Literalmente dice la palabra dragón, ¿no? Y la palabra dice que el Satanás es el dragón, la serpiente antigua. Encontramos la palabra unicornio en Salmos, habla del unicornio, del cuerno del unicornio. Encontramos todas esas cosas, ¿no?, que el mundo, fairy tales y esto y lo otro. Pero es curioso, ¿no?, ver que la palabra de Dios menciona ciertas criaturas, ¿no?, que hoy en día las tenemos como mitológicas o no existentes. Pero bueno, Génesis capítulo 18, por favor, en su Biblia, versículo 9 al versículo 14. Y obviamente estoy orando por hermano Josué, hermana Gaby, no están aquí, no han estado aquí los últimos domingos. Entendemos que están allá haciendo de bendición en la iglesia de su papá, donde su papá pastorea. Y sigo orando por la recuperación del pastor Delgado. Él operara una operación muy severa, muy ¿cómo se dice? ¿Verdad? Delicada, sí, muy delicada, gracias. Y se está recuperando. Entonces el hermano Josué y su hermana Gaby están allá, ¿verdad?, haciendo bendición allá en la iglesia, predicando, supliendo el púlpito en ausencia de su papá. Ore por ellos, primeramente Dios, esperemos pronto ya en domingo, porque están aquí los jueves, ¿no? Pero el domingo ojalá que pronto puedan estar de regreso. Génesis 18, versículo 9 al versículo 14. Génesis 18, versículo 9 al 14. Ahí en sus Biblias, yo leeré uno, ustedes otros, nos vamos alternando hasta llegar todos juntos al 14. Lo leemos en una sola voz. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 14, todos juntos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Vamos a orar, hermano, por favor, acompáñenme en oración. Mi Dios, Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, delante de tu presencia. Padre eterno, no queremos sonar repetitivos, Señor, ni queremos entrar en un modo, Señor, de rezo o tradición. Cuando te decimos que lo que queremos es tu presencia. Padre eterno, aquí estamos, hemos venido aquí, Señor, nos has dado la gracia y la habilidad de hacerlo, Señor.
Nos has permitido llegar hasta este lugar, mi Dios, y la única razón es para escuchar de ti, para recibir de ti, Señor. No es tanto el mensajero, no es tanto la voz del que comparte las palabras, pero eres tú, Señor, tu poder, tu espíritu, y te ruego que así sea, Señor, que cada corazón sea impactado con tu palabra, tanto los que estamos presentes como aquellos que posiblemente pudieran llegar a ver esta grabación más adelante, Señor. Rogamos, Padre, en toda humildad, entendiendo que no somos merecedores de tu presencia, específicamente, Señor, yo te ruego como un utensilio, Señor, por el cual tu mensaje va a ser transmitido, Padre. Úsame, bendice este tiempo, nos ponemos en tus manos, reúnete con nosotros, prepara, Señor, te rogamos nuestros oídos y corazones para estar atentos a tu palabra, en nombre de tu amado Cristo Jesús. Pedimos esto, amén y amén. ¿Puedo tomar asiento, hermano? Amable, gracias. ¿Qué pregunta, no? Mira, el versículo 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Ahora, si yo hago la pregunta aquí esta mañana o tarde, y si yo les dijera, hermanos, si yo voy uno a uno y les digo, ¿usted cree que para Dios hay algo difícil? Y si a cada uno de nosotros se nos preguntara eso, yo creo que por inercia tal vez dijéramos, oh, no, claro que no. No hay nada difícil para Dios. Y sería, en cierta manera, fácil responder a la pregunta, ¿hay para Dios algo difícil? No, claro que no. Ahora, después viene otra pregunta, sucesivamente, dice, y la pregunta sería, ¿de verdad lo crees? O sea, ¿hay para Dios algo difícil? No, es automático, casi automático, porque se nos ha enseñado, se nos ha dicho, se nos ha instruido. No, Dios todo lo puede, usted confía en Dios, crea en Dios, Dios puede. Y automáticamente decimos, no hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible para Dios. Pero la pregunta para concluir o para reforzar sería, ¿pero de verdad lo crees? ¿De verdad lo crees? Y es ahí donde tendríamos que examinar nuestro corazón para responder honestamente si de verdad creemos, si hay o no hay algo imposible para Dios. La palabra de Dios y Dios mismo aquí es el que hace la pregunta, ¿no? El Señor Jesucristo. Qué tremenda esta historia, hermanos. Como vemos en el Antiguo Testamento la manifestación, digámoslo así, de Dios en carne. Es decir, a los estudiosos y doctores, digámoslo así, de la ley, de la palabra de Dios, le han puesto una cristofanía. Y esa palabra lo único que quiere decir es cuando vemos la manifestación de Dios en la forma de Cristo en el Antiguo Testamento. Vemos varios acontecimientos así. Cuando Josué, un día antes de conquistar a Jericó, se le aparece ese varón en el camino con una espada desenvainada, era Cristo. Cuando vemos a los padres de Sansón, ¿verdad? Ahí que cuando viene ese ángel, que creían que era un ángel nada más y después se dan cuenta que era Dios mismo, era Cristo. Y aquí en esta historia vemos estos varones, dice la Biblia que vienen unos 3 varones a donde vive Abraham, a las tiendas de Abraham, y uno de ellos era el Señor Jesús, era Dios mismo, Cristo Jesús manifestado en el Antiguo Testamento. Y vemos la historia, ¿no? Y la pregunta otra vez resale de esta historia: ¿hay para Dios? Él mismo preguntando, ¿hay para Dios algo imposible? Obviamente la respuesta es no. Pero la pregunta otra vez es, ¿de verdad lo creemos? ¿De verdad lo creemos? Y si de verdad lo creemos, ¿por qué no estamos viendo su poder? Si de verdad creemos que no hay nada imposible para Dios. Ahora, la palabra de Dios está llena de historias. De hecho, lo he dicho una y otra vez y lo vuelvo a recalcar, hermanos, tanto para usted como para mí, porque necesitamos, déjeme decirle esto, por naturaleza, y no me quiero adelantar el mensaje, pero por naturaleza, nuestra carne, esta sucia carne, tiene una porción de incredulidad, donde ocupamos ver para creer, tocar para creer, tenerlo hasta que lo tenga en la mano. Entonces, por eso el dinero da confianza. ¿Por qué? Porque cuando tienes dinero, lo estás viendo, lo estás contando, estás viendo el statement del banco, eso te da seguridad.
Eso te da confianza. ¿Sí me estás siguiendo? Por eso cuando empezamos a ver esa cantidad reducirse, empezamos a temer, empezamos a pensar, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Hijo, ¿por qué? Porque ocupamos ver, ocupamos tener, ocupamos tocar. Por eso es tan común y por tan popular la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría lo único que es que satisface esa parte humana de nuestro ser que quiere ver algo. Quiero ver a qué le estoy pidiendo. Quiero tocar a lo que le estoy rogando. Quiero ver y vemos las imágenes, aunque sabemos que esa imagen, que esa estatua fue hecha por un ser humano como usted y como yo. Pero nos engañamos porque eso satisface mi incredulidad al hecho de que me está dando algo que estoy viendo. Por lo tanto, me es más fácil creer. Aunque podemos voltear la imagen y puede decir abajo Made in China. Y fue una producción masiva, con moldes, ¿no? Donde cayó ahí la cerámica ¿cómo se llama? El yeso, ¿verdad? Y fue formada en un molde, se cerró el molde, se abrió y estaban un montón de chinitos ahí dibujando, ¿verdad? Y sabemos eso. Pero no importa, porque está satisfaciendo mi incredulidad, porque estoy viéndolo. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, si somos honestos, la palabra de Dios es, y dije eso para dejarles saber que todos batallamos, y que por eso digo, tanto usted como yo necesitamos recordarlo constantemente, y por eso es tan importante. Ahora no me quiero adelantar el mensaje, pero qué importante es este libro. Porque en este libro tenemos varios mensajes de Dios. Te amo. Y uno de los otros mensajes de Dios es, yo puedo. Yo puedo. De verdad puedo. De verdad no hay nada imposible para mí. Aquí vemos la historia, esta historia que estamos leyendo. No, puedes empezar en esta historia. Lo cómico que es la historia por los sucesos. O sea, Sara, hermanos, tenía 90 años. Una persona de 90 años y el esposo de 100 años. Y viene el Señor Jesús con esta, no sé si es anciana, porque después, bueno, es otro tema, pero después leemos más adelante donde Abraham va a la casa de un hombre llamado Abimelech y le dice, y le dice a su esposa, a Sara, le dice, acuérdate, diles que eres mi hermano. Porque dice la Biblia que Abraham tenía miedo porque era una mujer hermosa. Y tenía miedo que por causa de la esposa lo fueran a matar a él. Dijo, entonces mejor hay que decir que eres mi hermana, así no andan con celos. Pero acuérdense, tenía 90 años. Imagínate que una viejita nomás te diga, cuidado, vas a andar levantando pasiones por ahí. 90 years old, 90 años, hermano. Y Dios le dice, Abraham, ¿tu esposo está? Ya está preparado. Bueno, dice, voy a visitarte de aquí al tiempo que sabemos que pasó alrededor de 9 meses, al tiempo de vida, dice la palabra de Dios. Ya va a haber nacido, va a dar a luz un hijo. Yo no sé si Sara estaba calentando ahí en el comal, no sé qué, ¿cómo se llama lo que venden esos que son como, no son tortillas, que le ponen carne, ¿cómo? Los giros, ¿no? Los giros. Pira se llama, ¿verdad? La tortilla. Estaba calentando a lo mejor y eso. Y de repente escuchó, no, va a dar a luz. Y Sara volteó a ver al viejo aquel. ¿La podemos culpar por reírse? Claro que no. Y Dios, cuando la escucha reír, le dice a Abraham, ¿por qué se yo no sé, estoy especulando en todo eso, pero yo pienso que dentro de Dios tiene que haber habido algo cómico. O sea, sabiendo que somos humanos, yo creo que Dios le dijo a Abraham, ¿por qué te ríes? Y Sara le dijo, no me reí, es que nomás me puse a pensar, pues imagínate este viejo de 100 años, yo de 90 años, o sea, todavía. Y le dice Dios, no solamente todavía vas a tener un hijo, y es cuando hace la gran pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es como que si Dios a fuerzas quisiera hacer cosas imposibles. ¿Sí me estás siguiendo?
¿Le costaba algo a Dios haberle dado a Isaac, a Sara y a Abraham en su juventud? Claro que no. Pero ve, Dios permite varias situaciones en la vida de ellos y en la vida de Abraham y de Sara hasta llegar a este punto de vejez, porque es como que si Dios nos estuviera diciendo, para que quedara calcado, marcado, escrito por la eternidad en este bendito libro, esa pregunta: ¿hay para Dios algo imposible? Y a lo mejor no se trata de un hijo, o a lo mejor sí se trata de un hijo, porque hay casos donde tenemos parejas orando por un hijo. Hay otras parejas, como servidor, que le estamos diciendo a Dios, ya no más. Pero pudiéramos aplicarlo a nuestras vidas, porque llega tarde o temprano esa situación, esa posición donde podemos encontrarnos enfrentando algo literalmente imposible. Y es ahí donde podemos venir a este pasaje y decir: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En la palabra de Dios leemos historias. Y no es mi meta recordar solamente, pero nos podemos ir ahí mismo en Génesis 7, no vamos a ir por el tiempo, pero leemos acerca de Noé. ¿Se acuerda de Noé? Encontramos a un hombre. Dice la palabra de Dios, pónganse a pensar en esto, dice la Biblia que tan perversa estaba la humanidad, toda la humanidad. El hombre existente en esos tiempos era una perversión al punto que dijo Dios: that's it, hasta aquí. Voy a volver borrón y cuenta nueva. Pero dentro de toda la maldad, dentro de toda, no, pónganse a empezar el peer pressure, esa presión de hacer lo que todos, ve Noé, todos lo estamos haciendo, todos lo estamos tomando, todos. Ay Noé, qué anticuado, eres el único, hermano, literalmente era el único. Ahí está con nosotros. ¡Qué bendición! ¡Ay! Tú eres el único que va a la iglesia el domingo en la mañana. No soy el único. Hay más gente. Tanto en esta iglesia como en otras iglesias. Pero Noé, hermano, era el único que estaba haciendo las cosas correctas. Amén. ¡Qué testimonio, hermanos! Y qué ejemplo para usted y para mí, para los jóvenes que están aquí, especialmente ahora que van a regresar a la escuela, hermanos, con tantas perversiones y tonteras pasando en las escuelas públicas, y ahora con estas redes sociales que se pueden hacer tantos, que el challenge de esto, y qué tontera a veces hacen, y qué perversiones a veces hay en eso. ¿Saben que el joven de esta iglesia, el niño de esta iglesia, se puede parar firme para Dios, puede ser la diferencia y debería ser la diferencia? No, él lo hizo. Y él era el único, no había nadie más. Y Dios viene y le dice, porque tiene sus premios, su premiación, pararse firme por Dios. Amén. Y tiene su consecuencia hacer lo malo delante de Dios. Y Dios le dice, no, ¿sabes qué? Voy a destruir todo. Quiero que te hagas un arca. Y le dio las medidas exactas. Y le dijo, porque va a llover, voy a traer un diluvio, va a llover. La palabra de Dios nos dice que en los tiempos de Noé no había lluvia, no existía la lluvia. ¿Sí escuchó eso? No existía la lluvia. Dios le está pidiendo a este hombre hacer un barco porque va a suceder algo que jamás ha existido. Jamás. Pero hay para Dios algo imposible. Y Dios crea algo nuevo totalmente. Agua cayó del cielo. Las fuentes fueron abiertas. Todo el mundo no creyó, pero hubo un hombre que creyó. Ay, para Dios algo imposible. Podemos leer de Josué. Podemos hablar de tantas cosas, hermanos. Una de las historias que a mí me impacta mucho es en Josué capítulo 10, no vamos a ir por el tiempo otra vez, pero Josué capítulo 10 nos narra la historia cuando estaba el pueblo de Israel peleando contra los enemigos. Y hermanos, pónganse a pensar en esto. Estaban ganando la batalla, pero no había luces ni nada, y de repente Josué dice, ¿sabes qué? Se nos está yendo la tarde, se está oscureciendo. Y dice la palabra de Dios que Josué dice, luna, párate allá, y tú sol, párate allá. No, cuando pensamos y leemos eso, y se paró la luna, dice la palabra de Dios, por un gran, casi un día entero se paró. Yo no sé mucho de física y de
astronomía ni nada de eso. Pero sé lo suficiente, lo que enseñaron allá en la escuela primaria Hermanos Flores Magón, en Ciudad Obregón, Sonora, en la colonia Cortinas. Sé lo suficiente para saber que para que la luna más bien, y el sol no se mueve, o sea, el sol no se está moviendo, está fijo ahí. El que se mueve es la tierra. ¿Sí está conmigo? La tierra va girando alrededor del sol y al mismo tiempo, piensa una cosa, va girando en su propio eje también. Lo cual nos da las temporadas, los meses, los años y el día, ¿no? El giro de la Tierra alrededor del Sol pues nos da las seasons, ¿verdad? La temporada, invierno, verano, otoño, etc. Y el giro de la Tierra, su eje, nos da lo que es el día, las 24 horas. Y la luna ahí está también. Cuando Josué le dice, tú sol párate ahí y tu luna detente, ya no avances más. No solamente estaba Josué deteniendo el sol, porque en realidad no se estaba deteniendo el sol. ¿Qué es lo que se estaba deteniendo? El planeta. No solamente el planeta, pero el universo entero. ¿Sí está conmigo? Hay para Dios algo imposible. No, lo leemos, lo sabemos, pero otra vez vuelve a la otra pregunta, pero lo creemos. ¿De verdad lo creemos? ¿De verdad creemos que Dios, hermanos, en la necesidad de su pueblo parte el mar? O sea, vamos, ponga otra vez cosas increíbles. Qué triste que hoy en día nos dejamos llevar y nos quedamos con la boca abierta con Hollywood, ¿verdad? Y los efectos especiales y las historias y esto y lo otro. No, a mí me gustan lo de los superhéroes, ¿no? Los Avengers y Iron Man, Spider-Man. Yo le dije a mi familia, le dije hace unos meses atrás, le dije, ok, les voy a decir lo que yo quiero. Viene el Día del Padre, eso fue antes del Día del Padre. Tiene el Día del Padre y viene mi cumpleaños en noviembre. Tienen 2 fechas. Quiero la máscara que funcione, verdadera, réplica de Iron Man. Si me lo hubieran dado el Día del Padre, imagínate, no ocuparía esas mascarillas. Me iría con Iron Man por las tiendas. Me gusta, ¿no? Me gusta, va el héroe, viene, vuela, tira, se cuelga de la pared, pero es ficción. Pero qué triste que eso nos impresiona más. Amén. Que lo que leemos en este bendito libro. Amén. Porque eso no es ficción. No es ficción. Esto es realidad. De hecho, si usted se pone a estudiar más a fondo, a lo mejor un día sería bueno tomarnos el tiempo para estudiar todo eso. Porque otra vez como seres humanos, tendemos a decir, muéstrame evidencias y esto, pero si usted se pone a estudiar, se va a dar cuenta que hay muchas antiguas sociedades, como los mayas, los aztecas, aquí en Europa, en otros países, sociedades antiguas que en sus calendarios se han encontrado ruinas, donde ellos han marcado que hubo un día que fue más largo de lo normal. Hubo un día donde el sol no se ocultó, la luna no salió. Y lo dejaron marcado porque no sabían qué estaba pasando. Imagínense, los mayas allá en lo que es la región de México y ¿verdad? Ahí estaban ahí esperando la luna y nada, no pasaba. Yo no sé, iban a hacer un ritual o algo, no pasaba nada. Y Josué por allá echando, iba a decir una palabra norteña, pero no es mala palabra, trancazos, ¿no? Echando guamazos allá mejor. A ver, vamos, y la Biblia nos lo dice. El mar rojo se abre. El mar se abrió, hermanos. ¿Ha visto usted el mar? Qué potente, qué imponencia es el mar. The Big Blue dicen en inglés. Es que usted lo ve, hermanos, esos grandes seres marinos, la ballena azul, qué inmenso animal, qué inmenso pez, nadando y se pierde en esas aguas tan inmensas, tan profundas, tan amplias. Pero hubo un pueblo necesitado. Y la pregunta otra vez es, ¿hay algo imposible para Dios? Y Dios parte el mar. Josué detiene el sol, la luna, el universo. Jericó, el pueblo grita, los muros se caen. Daniel en el foso de los leones hambrientos que no lo tocan. No lo tocan. Pasó ahí toda una noche, vamos a decir 10 horas, 12 horas, lo que hubiera sido 2 horas nada más. Pero esos leones no tocaron a Daniel. Hay para Dios algo imposible. Usted y yo vamos a visitar a veces, tocar puertas, los chihuahuas nos andan corriendo a veces.
Pero Daniel estuvo en un foso sin salida, hermano. No había manera. Pero dice la palabra de Dios, como lo expresó Daniel, Dios mandó a su ángel y tapó la boca, cerró la boca de sus leones. ¿Hay para Dios algo imposible? La respuesta es no. Pero la pregunta verdadera es, ¿lo creemos? Podemos hablar de los milagros de la Biblia, podemos hablar de historias que hemos escuchado personalmente, testimonios de misioneros, podemos hablar de tantas cosas. Yo les pudiera contar historias que he escuchado a través de los años. Nosotros no creemos en el don de lenguas como algunas iglesias lo creen, ¿verdad? Que de repente el hermano Santiago le entra aquí un espíritu chocarrero y se levanta gritando en otra lengua, y de repente la hermana Tila le sigue, ¿verdad? Le hace segunda y hermanos, hay iglesias que desorden, todo el mundo hablando, parece gallinero, y ahí están, porque no es el don de lenguas, el Espíritu Santo. No creemos en ese don de lenguas, creemos en un don de lenguas en el sentido como la lengua, estoy hablando de una lengua que es el español, o dirían muchos el castellano, lengua inglesa, la lengua del inglés. Esas son lenguas. Y creemos que Dios puede dar ese poder, esa habilidad. Me acuerdo hace años, escuché la historia de aquel misionero que acababa de llegar al campo y estaba en un lugar en África, me parece, y estaba él ahí arreglando una llanta que se había ponchado, y vino un hombre, ¿verdad? Y le ayudó, pero el hombre no podía hablar su idioma porque él hablaba inglés y el otro hablaba de una tribu, ¿verdad? Un idioma de una tribu que tenían ahí un lenguaje diferente. Y él dijo, Señor, yo quisiera darle el plan de salvación a este hombre, pero no sé cómo hacerlo. Y de repente empezó a decirle, oye, discúlpame, en inglés. Y aquel hombre le contestó y se empezaron a entender perfectamente. Y dice el misionero da testimonio que una vez que le dio todo el plan de salvación, el hombre acepta a Cristo como Salvador. Y después le dice, le quise seguir hablando, pero ya no pude. Ya no me entendió, ni yo le entendía a él, ya no pudimos comunicarnos. Dios permitió en un momento, en un instante, por un propósito solamente, que ese hombre pudiera hablar su dialecto o entenderlo. Yo no sé, pero ¿hay algo imposible para Dios? No, pero de verdad lo crees. Y eso me lleva, hermanos, a dos razones. Voy a tratar de apurarme el día. Dos razones principalmente por las cuales no vemos ese gran Dios de la Biblia. ¿Por qué no vemos el poder de Dios? Pastor, si Dios todo lo puede, ¿por qué mi familia sigue igual? Mi matrimonio sigue igual, mi hijo sigue igual. ¿Por qué me he enfrentado con cosas de verdad donde necesito a Dios y Dios no me contesta, Dios no me responde? Y no sé por qué no estoy viendo a ese Dios. Si Dios todo lo puede, ¿por qué? Dios todo lo puede. Pero una de las cosas que frena el poder de Dios, vaya conmigo a Mateo capítulo 13, por favor. Como dije, batallamos con algo llamado incredulidad. Incredulidad. Mateo capítulo 13, en sus Biblias. Un versículo conocido también. El Señor Jesucristo ya para el capítulo 13, hermanos, ya había hecho tantos milagros. Le había dado vista ciegos, había sacado demonios, había alimentado a la multitud, había hecho cosas increíbles e imposibles suceder. Había manifestado su poder totalmente. La gente ya había escuchado los milagros de Jesús, ya sabían de los milagros de Jesús. Ya los habían visto, ya había ciegos que ahora podían ver, ya había cojos que ahora podían caminar, ya había mudos que podían hablar, había muertos que vivían. No, ya habían experimentado, ya se escuchaba, se oía de la fama de Cristo. Pero llega a esta región Jesús, a la región de Nazaret, a la región de donde Él es. Y de ahí sale ¿no escuchó usted esa expresión? No hay profeta sin honra en su propia tierra. Esa no fue una expresión nada más, fue algo que Cristo dijo. Y la razón es esta, que cuando Él llega a Nazaret, recuerda que Él, ¿verdad?, era nazareno. Es decir, que Él vivió en esa región, Él creció en esa región. La gente lo conocía. Como yo cuando voy allá, no hace años que no voy, pero aún la última vez que yo fui ya no era un niño, era un adulto, por decirlo de esa manera. Pero pues yo nací como México se acostumbra, ¿no? Nació uno en su colonia, en su cuadra, creció ahí con la gente, en el norte decimos con los plebes, ahí jugando, y desde chiquito, ¿no? Como bebé, y hasta la fecha la gente cuando
Y la última vez que fui, ¿verdad? Me dicen Gerardito, porque me conocieron desde chiquito. Tengo un amigo que hace años que no lo veo, se llama Mario, y cuando él iba a nacer, mi mamá estuvo en el hospital ahí con su mamá, y cuando yo iba a nacer, su mamá estuvo con mi mamá en el hospital. Entonces nos conocemos literalmente desde que nacimos. Cristo llegó a esa región donde era, no sé cómo le dirían, ¿verdad? Dicen, ¿cómo dicen los Jesús? Chucho. Pero llegó a esa región. Acuérdense, ella había hecho los milagros, ¿no? Ya había demostrado quién él era. Ya había demostrado eso. Y llega a Nazaret. Y mire el versículo 54, dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, sabían de sus milagros. Ahí está. Sabían de sus milagros. Sabían de la sabiduría que él tenía. Así como usted y yo sabemos que Dios puede, lo leemos en la palabra de Dios, lo escuchamos, se nos predica acerca de ello, sabemos que tenemos un Dios poderoso. Ellos sabían de sus milagros. Pero mire lo que dice después, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí está la respuesta para los que dicen que María no tuvo otros hijos, ¿verdad? No está, mira lo que dice, no están todas sus hermanas, no solamente tuvo hijos, pero hijas también, con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Pero mira el versículo 58. Y no hizo ahí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Cristo ya había habido ciegos sanados, ya había habido alimentado a la multitud, ya había hecho cosas imposibles, ya lo había demostrado. Es como decir: vamos, ¿usted cree que yo tengo la fuerza para levantar esta botella? Miren. Okay. ¿Creen que la puedo levantar? Ya se los mostré, ya se los enseñé. Cristo ya lo había hecho. Ya había sanado, ya había manifestado su poder, su sabiduría, alimentó a los 5,000, le dio vista. O sea, ya había hecho cosas imposibles. Y llega a Nazaret dispuesto a hacer lo mismo que había hecho en las otras ciudades. Pero no pudo, por la incredulidad de ellos. Y es nuestro problema, hermanos, que nosotros frenamos a Dios por nuestra incredulidad. Sí, partió el mar rojo, ¿lo crees? Sí. Tiró los muros de Jericó, ¿lo crees? Sí. Le dio un bebé a una anciana de 90 años. Imagínense, hermano, usted es enfermera, ¿verdad? Que le llegue un día, atienda ya a la mujer que acaba de dar luz y llega y está la abuelita ahí. I'm sorry, wrong room. No, soy yo. Caray. Imagínense que awkward, ¿no? Dios hizo eso. Y lo leemos. Y decimos que lo creemos. Pero de verdad lo creemos. Y el problema es que llega un punto donde decimos: sí lo creo. Que vendo todo lo que hizo Dios. Pero mi problema no puede. Sí, partió el mar, pero a mi hijo no lo puede restaurar. Sí, tiró los muros de Jericó, pero mi matrimonio no lo puede arreglar. Sí, le dio vida a Lázaro, pero a mí no me puede dar sanidad. Sí, Dios impactó al mundo entero, pero no puede. No, aquí en Rockford no se puede. Aquí en Rockford la gente no quiere, está necia, está dura. No se puede hacer la obra de Dios aquí. Limitamos a Dios. Limitamos a Dios por nuestra incredulidad. Porque no creemos. Porque no le creemos, lo limitamos. Mira ahí mismo Mateo 17, por favor, en sus Biblias. Mateo 17. Hace años, hermanos, yo pudiera contar historias. Vemos cómo Dios puede hacer las cosas. Una vez, y ¿sabe algo? El problema con nosotros es de que solamente clamamos a Dios en las cosas grandes y no en las cosas chicas. No recuerdo exactamente qué había pasado, pero
algo sucedió. Mi hija iba a la escuela, creo que se había olvidado un folder o algo así, y ya iba toda, ¿verdad?, desanimada, y iba ahí y me dice, no, es que si no llevo folder me van a poner castigo y me voy a perder mi recess y que no sé qué. Y le digo, mija, no te preocupes. Me dijo, estás llorando por algo que no ha pasado todavía. No, es que eso es lo que va a pasar y así va a ser. Le dije, mija, es que don't get ahead of yourself. A medio hoy no va a ser el día, a medio no va a pasar. Ya la dejé en la escuela, pasó, la fui y recogí. Y resulta ser que no pasó lo que ella pensó que iba a pasar. O sea, lo que le estoy queriendo dejar saber, hermanos, es que aún en cosas pequeñas como en cosas grandes podemos de verdad decir, hay algo imposible para Dios. ¿Puede Dios cambiar cosas? Porque es una cosa muy pequeña, créanme. Pero así lo podemos trasladar a lo grande. Bueno. ¿Sí me está siguiendo? Donde censuramos, clausuramos, frenamos a Dios y decimos, sí, todo está bien, Dios, pero esto no lo puedes hacer. Esto sí que no tiene solución. Esto sí que no, ya no hay reversa, ya esto ya no se puede. Frenamos nosotros a Dios. No hizo muchos milagros por causa de su incredulidad. Mira ahí en Mateo 17, por favor, ahí en sus Biblias. Mire versículo 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? No, la historia de aquí es sencilla. Estaban endemoniados, todos los discípulos ahí tratando de sacar al demonio, de controlarlo, y no pudieron, y llega Jesús, ¿verdad?, y reprende al demonio, el demonio se sale y le dice, bueno, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? ¿Por qué nuestro problema no se pudo solucionar? ¿Por qué si Moisés vio tus grandes obras, por qué nosotros no? Y es la respuesta de Cristo. Jesús les dijo, ¿por vuestra qué? Poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte, pásate de aquí, allá se pasará, y nada, escuchen bien esto, nada os será imposible. Hay algo que usted y yo tenemos que entender de Dios. Él no habla por hablar. ¿Sí me está siguiendo? A veces usted y yo hablamos por hablar, decimos por decir, ¿no? No. Sí, cuenta conmigo, ahí voy a estar. Y sabemos que no vamos a estar. Mejor dígame que no va a estar, ¿no? Como cuando invitamos a alguien a la iglesia, ¿no? No, ahí estoy mañana. Y no llega. La gente es así. A veces somos así. Hablamos por hablar. No, mija, a ver, 15 años, a ver, ¿a dónde te quieres ir? A Europa, Hawái, Bora Bora, tú di, escoge el lugar. Y ni siquiera ni a Wisconsin te lo podemos llevar. Pero hablamos por hablar a veces. ¿Sí o no? Todos hemos caído en ese mal. Dios, Él no habla por hablar. Él no dice las cosas por decir. Él no, se me salió, no. Él es Dios. Y Él cuando dice nada os será imposible, hermano, Él quiere decir nada os será imposible. Todo el problema aquí, los discípulos se rascaban la cabeza diciendo, Señor, tratamos y no pudimos. ¿Cuál fue el problema? Tuviste poca fe. Fuiste incrédulo. No creíste. Y luego el Señor dice, mírenos, miren lo que dice, por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tuvieres fe, escuchen esto, como un grano de mostaza. Qué grande y bueno nuestro Dios, que no nos demanda la gran fe del mundo. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, si ese es el tamaño, vamos, un grano de mostaza yo lo puedo sostener en esta mano. Es una pequeña ruedita, tan pequeña. Dice Dios, si esa fuera tu fe, si ese fuera tu nivel de confianza en mí, pudieras ver mi mano en tu vida. So, la pregunta es, ¿hay algo imposible para Dios? No. Vuelvo a preguntar, ¿lo creemos? ¿Sabe cuál es el problema? Vamos antes de ir al siguiente punto, que esta sociedad, este mundo, todo lo que estamos viviendo, las noticias, la televisión, los entretenimientos, los juegos, ¿sabe? Vamos, el diablo, mire, el diablo no tiene que hacer que usted esté en drogas, en alcoholismo, en cosas perversas. No, el diablo,
El diablo, su método del diablo, su objetivo del diablo es alejarnos a usted y a mí de Dios. Amén. Y puede ser con algo sano, como un deporte. ¿Es sano el deporte? Claro que sí. ¿Es bueno el deporte? Nos ayuda físicamente. Pero si el diablo dice, no te voy a alejar a Dios con la bebida, pero te voy a dejar con el fútbol. No te voy a dejar de Dios a través de que te entres en un vicio, pero te voy a alejar de Dios a través de la televisión. Y lo más lejos que estamos de Dios, lo más lejos que estamos de Él, nuestra vista se acorta y 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 se acorta. Amén. Lo más lejos que me alejo de esta botella de agua, lo más pequeña que se ve. Y nuestro problema, hermanos, ¿por qué batallamos con la incredulidad como cristianos? Es de que el diablo nos ha puesto una nube de distracciones enfrente de nosotros. No me malentiendan, no estoy minimizando todo esto del virus y todo, entendemos que es real, pero a veces entramos a un pánico y a una creencia ciega de todo lo que nos dicen. Déjame dar un ejemplo que me pasó ayer, curiosamente. Allá donde vivimos, cerca de la casa, hay un parque y usted puede decirme lo que usted quiera, pero estábamos ahí en la tarde un ratito, ¿verdad? Todo el día estuvimos en la casa con el bebé y todo lo demás. Entonces hubo un ratito donde el bebé estaba durmiendo, mi esposa estaba durmiendo, y le dije que voy afuera tantito con los niños para que anden de vuelta en la bicicleta y afuera, y cualquier cosa háblame, manda un mensaje y vengo corriendo a ayudarte, lo que sea. Entonces salí un ratito, entonces ahí cerquita hay un parque. Le dije, ¿saben qué? Vengan, agarren en la bici, vamos caminando. Le fuimos al parque y le digo, que tienen un ratito para jugar nada más. Y estaban ahí jugando un ratito en el parque, un parque chiquito ahí. Y llegó una familia con 2 niños y estaban ahí y siempre que cuento un chisme me ponen más atención que cuando estoy predicando. Pero llegó una familia ahí con un niño. Y estábamos ahí, yo estaba reunido en el columpio. Entonces uno de los niños de los otros que llegaron se empezó a quitar los zapatos porque había una área con la arena, un sandbox, ¿no? Un área para jugar con arena. Y entonces le grita a la mamá, ¡no! En inglés le digo, ponte tus zapatos otra vez. Y le digo, pero es que quiero jugar en la arena. Y la mamá le dijo, no, ponte tus zapatos o quieres que te dé COVID, el corona. O el Rona, como algunos le dicen. Entonces yo me puse, momento. Ahora nos podemos contagiar con los barefoot, con nuestros pies descalzos, nos podemos contagiar de COVID. Y pónganse a pensar en esto, hermanos. Este niño se sube al columpio, toca las cadenas, toca el columpio, se va a la resbaladilla, toca los handles, toca todo, pero ella está preocupada que no ande descalzo porque le puede dar COVID. ¿Alguien ve un poco de ilógica en ese pensar? ¿Sí están conmigo? O sea, yo me preocuparía que tocara, ¿no? Pienso que a menos que ya se convirtió de virus a parásito, alien, ¿verdad? Y de repente ya nos va a subir por el pie, I don't know. Pero el punto es de que por algún lugar ella escuchó eso. ¿Sí está conmigo? Y nosotros hemos escuchado tanto, y no lo estoy diciendo, otra vez, no estoy hablando de precaución, no, pero mi punto es, hermanos, que estamos ahorita tan bombardeados de tantas cosas, tantas noticias, que esto viene es una cosa increíble, y todo eso nos acongoja nuestro corazón. Y si usted y yo tenemos cuidado, nos estamos alejando más y más, y nuestra vista de Dios está siendo nublada. Amén. Cierto. Ahí está. Amén. Estamos perdiendo nuestra fe, nuestra credulidad en Dios. Puede ser un deporte, puede ser cualquier cosa. Pero si algo va a frenar a Dios, va a ser la incredulidad, la falta de fe. No solamente eso, rápidamente, vea conmigo Isaías 59, por favor. ¿Están conmigo, hermanos? Ya voy a terminar. Isaías 59. ¿Puede Dios? Claro que puede. Pero lo cree de verdad. ¿De verdad lo cree? Isaías 59 en sus Biblias, por favor, ahí rápidamente, hermanos. Isaías 59. ¿Sabe qué es lo curioso? Son cosas que uno, hermanos, mire, como cristianos nosotros deberíamos de ser
de ser pensadores, de pensar, de analizar las cosas. A diferencia de lo que el mundo dice que el cristiano, somos ovejas ciegas siguiendo, no, el cristiano no, al contrario. Por eso lean su Biblia, porque todo lo que creemos hay un porqué detrás de ello, pero ese porqué es Dios. Y es el fundamento de la palabra de Dios. Pero pónganse a pensar en esto. ¿No ha visto usted en los noticieros o leído alguna noticia en el periódico, en el teléfono, lo que sea, donde dice, que esta familia fueron a una fiesta de cumpleaños del abuelito y se contagiaron toda la familia? ¿Ha leído alguna noticia así? Y yo digo, ¿cómo le hacen para encontrar estas familias en pueblitos, en ranchos, así? Y de repente llega la noticia nacional, y encuentran, ¿verdad? Una familia, fue una fiesta, se contagiaron 11, Hasta la fecha, a lo mejor estoy mal, porque a lo mejor estoy un poco desconectado de las noticias, pero no he leído de una noticia que diga, fue a manifestar y se contagió. ¿Alguien ha leído que alguien que fue a manifestar se contagió? Estaban, por los miles, sin 6 pies de distancia. Ahí estaban todos juntos, conglomerados. Ahí está. Y es otro tema totalmente. Pero como hay un rumbo que mucha gente quiere que este país vaya, entonces nos vamos a enfocar esta noticia, pero no vamos a decir nada malo de eso, todo puro positivo de eso. Pero una persona que fue a la iglesia y se contagió, sí, eso sí, échamelo para acá, vamos a hablar. ¿Por qué? Porque queremos impartir. ¿Sí me estás diciendo? Tenemos que pensar, tenemos que analizar las cosas. A ver, algo no encaja aquí con la información que me estás dando. Aquí de repente se contagian porque fue una fiesta de cumpleaños en la familia. Estos andan manifestando a los miles todos juntos. No pasa nada, nadie se infecta, Y luego le preguntan a Fauci, porque tuvo que testificar. Le preguntó uno de los que lo estaba entrevistando. Dinos, ¿es peligroso? Y él dice, yo no puedo dar ninguna opinión de la manera. Pero ha dado opiniones de la iglesia, ha dado opiniones de la escuela, ha dado opiniones de todo, pero no quiere meterse porque sabe que hay una agenda. Son tantas cosas. Nomás le digo, tenga cuidado, damos discernimiento en todo esto, amén. Nomás es todo lo que le quiero decir, porque nuestra vista se puede nublar y perdemos enfoque de Dios, perdemos enfoque del Creador. Isaías 59, versículo 1 dice la palabra de Dios así: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, ¿puede Dios? Dice la palabra de Dios, claro que Él puede. Su mano sigue poderosa, su oído sigue atento. Versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sabe otra cosa que detiene la mano de Dios aparte de la incredulidad? Nuestro pecado. Amén. Nuestro pecado. Vivimos una sociedad que quiere los beneficios de Dios. Quiere los beneficios de Dios, pero no quiere nada que ver con Dios. Tenemos cantantes, estrellas de Hollywood mencionando, I want to thank God, y no se les cae el Dios de la boca, pero no quieren a Dios, solo quieren los beneficios de Dios. La palabra de Dios nos enseña claramente que hay algo que puede detener a Dios de obrar, y eso se llama pecado. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vaya conmigo al libro de Josué capítulo 7, por favor, y con esto termino. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7 en sus Biblias, por favor. Josué 7, algunos saben la historia ya. Josué es el libro donde vemos al pueblo de Israel por fin entrar a la tierra prometida. En el capítulo 6 encontramos la historia de Jericó, cuando los muros de Jericó son derribados y el pueblo el pueblo grita, le tocan la trompeta, los muros se caen, se derrumban. ¡Qué bendición, qué poder! Vimos la mano de Dios obrar. Pero en el capítulo 7, ahora Josué y el pueblo van en contra de una ciudad muchísimo más pequeña, muchísimo más pequeña. Mire, dice la palabra de Dios así. Versículo 2, capítulo 7, versículo 2, dice: después que Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, la ciudad se llamaba Ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. En otra palabra, llegó y dijeron: ¿sabes qué? Es un pueblillo.
¿Para qué vamos todos, hombre? ¿Para qué nos cansamos todos? Mejor vamos a mandar unos 1000 o 2000 hombres nada más. Eso me quiere decir que obviamente vas a mandar más de lo que la ciudad es. Eso quiere decir que esa ciudad tenía menos de 1000 personas. El pueblo de Israel era un pueblo numeroso, hermanos. A ver. Acababan de conquistar a Jericó, la gran Jericó, con sus muros, su defensa, su ejército. Dios se la entregó. Y ahora, ¿qué sigue? Ese rancho que está ahí. Vamos, pues, todos con 2000 armados. Dice la palabra de Dios que van entonces. Versículo 4: y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Acaban de conquistar a la gran ciudad de Jericó, y van contra un pueblo, y no pueden. Ya. A ver. ¿Vale? ¿Qué pasó? Sí, usted y yo tenemos que recordar eso, hermanos, que dentro de todo, el que le entregó al pueblo de Israel a Jericó fue Dios. No fue Josué, no fue el pueblo, no fue la fuerza, no, fue Dios. Y es lo que tenemos, y no sé el mensaje, pero qué buena enseñanza, ¿no? Que tenemos que constantemente recordar que esa casa que tienes no fuiste tú, fue Dios. Esos hijos que tienes no fuiste tú, fue Dios. Ese carro que tienes no fuiste tú, fue Dios. Y si tú entiendes eso, porque así como te lo dio, así te lo puede quitar. Así como te los dio, así te los puede quitar. Así como te dio el trabajo, así te lo puede quitar. Dios les entregó a Jericó. Y viene ahí y dijeron, ¿sabes qué? Nos lo echamos, ¿a poco? Pues no son muchos. Nosotros, mira, nos acabamos de aventar esta gran ciudad. Vamos, se fueron y resulta ser que ahí les dio una buena correteada. Mataron a 36 hombres. Cuando enfrentaron a Jericó, ninguno murió, ninguno pereció, ninguna baja. Y el pueblo dijo, ¿qué pasó aquí? Desfallece, se deprime. Josué viene a Dios, versículo 8, y le dice, ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Versículo 10, y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel, mira lo que dice, Israel ha pecado. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán a la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema. La palabra anatema significa maldición. Han venido a ser malditos. Hay maldición, hijo, hay maldición. ¿Cuál es la maldición del pecado? ¿Sabe? Por eso es tan importante, hermanos, tratar de vivir una vida recta delante de Dios. Porque cuando hay pecado, como leímos en Isaías, el pecado pone división entre nosotros y Dios, entre sus poderes y Dios, entre sus maravillas y nosotros, entre sus milagros. Y a veces tenemos que analizar nuestra vida y decir, Señor, ¿por qué ya no estás obrando igual como antes obrabas en mi vida? ¿Por qué ya no estás trabajando en mi familia? ¿Por qué está sucediendo? Estamos yendo a la iglesia, estamos leyendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay avance? ¿Por qué, Señor, no te estás manifestando en mis hijos? ¿Qué hay, Señor? Y tenemos que analizarlo. Y a veces tenemos el anatema, el pecado, la maldición en nuestras propias casas. Sí, venimos a la iglesia, pero vemos las porquerías que en la televisión hay muchas veces. Cierto. Sí, venimos a la iglesia, pero andamos comportándonos entre semana. Tenemos pecado, viviendo lejos de Dios, haciendo lo que nos da la gana. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios? Y Dios dice, bueno, es que hay anatema. Hay pecado. Y donde hay pecado no puedo obrar. Donde hay pecado hay división, y mi oído no se ha ensordecido, sigo escuchando tus oraciones, mi mano sigue siendo la misma mano poderosa, pero hay pecado. Josué, no vas a poder con ahí, es un pueblito, pero cuando estás bajo maldición no vas a poder. Y a veces muchos hermanos nos tenemos que preguntar, Señor, ¿por qué? Una tras otra, y una tras otra, y una tras otra, y nomás no doy una. Y a lo mejor Dios está diciendo, es que quiero que arregles tu vida.
me ha apartado de ti. Mi hermanos, no, entienda esto, hermanos. En la palabra de Dios leemos la historia de Abraham, de Moisés, de Noé, por ejemplo, y vemos cuando Dios dice, la mano de Dios estaba sobre él. Cuando la mano de Dios está sobre nosotros, hermanos, eso trae bendición, prosperidad, ayuda. José estaba en la cárcel, pero la mano de Dios estaba sobre él. José fue acusado injustamente, pero la mano de Dios. ¿Por qué? Porque todo eso fue injusto, pero él siguió haciendo lo correcto. Y la mano de Dios lo sacó, lo sacó de la cárcel, lo elevó a una posición que nunca él pensó que iba a llegar. El segundo al mando en Egipto, el hombre más poderoso después de Faraón, José. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba con José. Cierto. ¿Por qué pudo Josué y el pueblo de Israel contra Jericó? Esos grandes muros se derribaron porque la mano de Dios estaba con Josué. ¿Por qué Moisés partió el mar rojo? Porque la mano de Dios estaba con Josué. Cuando Dios y su presencia, hermanos, está en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, hermanos, Él empieza a trabajar, empieza a obrar, empieza a manifestar su poder. Entonces podemos decir, ¿hay algo imposible para Dios? No, claro que no. Pero cuando el pecado llega, inunda y empieza a echar raíz, Dios se tiene que alejar. Cierto. La incredulidad nuestra aleja a Dios y nuestro pecado aleja a Dios. Está conmigo. Hay veces que tenemos que hacer limpia, hermano. Mira la historia ahí, y no vamos a ir ahí por el tiempo, pero en Jericó, cuando entraron a Jericó, Dios le dijo al pueblo, no toquen nada. No agarren botín, no agarren oro, no agarren nada. Ustedes entren, conquisten la ciudad, todo el oro, todo lo que encuentren de valor, no lo toquen. Es mío, dijo Dios. ¿Saben por qué? Porque las primicias pertenecen a Dios. Cierto. Fue el diezmo. Ahí está conmigo, fue el diezmo. Era de Dios, eso era de Dios. Dijo Dios, no lo toques, es mío. Y usted dice, pasó, no lo creo. Bueno, la historia es de que acá un hombre vio por ahí un manto babilónico y un lingote de oro y dijo, pues, híjole, nadie me está viendo, déjalo escondo, déjalo guardar para después. Nadie lo vio, nadie lo vio. Por eso Josué dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Le dice. Porque él no sabía. Pero ¿sabe quién sí sabía? Dios. No nos podemos ocultar de Dios, hermanos. No podemos esconderle nada a Dios. Y al final del día, no, mire, el que yo le diga, no, Santiago, qué buena persona, qué buen hombre, eso. Y Dios dice, ahí está. ¿Y qué cuéntanos? Dígame, ¿qué es más importante? ¿El halago de un hombre? Ahí está aquí. ¿El halago de un hombre o la bendición de Dios? Cierto. Dios quita su mano del pueblo de Israel. Vienen a este pueblo de ahí, son derrotados, son desanimados, y Dios les dice, hay pecado, hay maldición, hay algo que no me gusta, por eso he quitado. Hay algo que no me agrada. Usted puede a lo mejor ahorita pensar por un momento y diga, Señor, hay algo en mi vida que no te agrada. Algo que yo esté viendo, algo que yo esté haciendo, algo que yo esté escuchando. Porque créame, que usted y yo nos conviene tener la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Porque la vida nos puede llevar injustamente por lugares como, otra vez, la historia de José. Lean la historia de José en Génesis. ¿Hizo algo malo José? No. ¿Tuvo él la culpa de que fuera su papá no un buen padre en el sentido de tratar a todos sus hijos por igual y escogió a él como favorito? ¿Fue culpa de José eso? Claro que no. No podía controlar las acciones de su padre, no podía controlar cómo su papá lo trataba, pero su papá lo agarró, lo de su favorito, le dio una túnica de colores, ahí lo cuidó, era el preferido de papá, y eso causó envidia en los demás hermanos. ¿Tenía la culpa él? Claro que no. Al punto que lo querían matar. Lo acaban vendiendo como esclavo. ¿Tuvo culpa de eso? Claro que no, hermanos. Lo llevan a Egipto, llega a Egipto, lo ponen a trabajar en una casa de Potifar como esclavo. La esposa de Potifar lo ve, muchachón, y dice, a ver, véngase para acá. Y dice, no, huye, hace lo correcto delante de Dios. Lo acusan falsamente, lo meten a la cárcel. Ahora nos ponemos a pensar en esto. José tenía suficiente
a cosas en su vida para amargarse, para maldecir el nombre de Dios, para blasfemar el nombre de Dios, pero no lo hace, hermanos. Y a través de todo eso que acabamos de decir, la palabra de Dios constantemente nos recuerda, pero Dios estaba con José, pero Dios estaba con José, pero Dios, ¿cómo puede estar Dios conmigo si estoy en la cárcel? Tú no te preocupes, Dios va a hacer algo, porque hay algo imposible para Dios. Pero el pecado aparta. ¿Sí está conmigo? Yo te apuesto que hubiera sido muy diferente la historia si Josué hubiera dicho, ¿sabes qué? Estoy en Egipto, estoy aquí, mis hermanos me odian, Dios se ha olvidado de mí, déjame acuesto con esta señora. Hubiera sido muy diferente la historia. Pero Dios estaba con José. Ahí está conmigo. Ahora, el pecado, hermanos, y cada uno de nosotros constantemente batallamos con esta carne. Y yo no estoy hablando, hermanos, de que, y obviamente yo creo que debemos entrar a cuentas con Dios. Y cuando hacemos algo incorrecto, decir, Señor, perdóname, y arreglar cuentas con Dios. Pero más allá del pecado que constantemente batallamos, yo estoy hablando de una permanencia en el pecado. No sé si me estoy explicando. Ahí este hombre acá escondió el lingote, escondió el manto, o sea, ahí lo tenía escondido, dijo, no, aquí lo tengo, nadie lo vio. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dios le dice, arregla las cosas, porque no van a poder hacerle frente a eso. La historia está larga. Total, al final del día Dios revela dónde está el mal. Versículo 19 dice, entonces, el capítulo 7, 19 de Josué dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Dios, a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Le confesó del lingote, le confesó del manto babilónico. Pues bien, los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. No vamos a leer toda la historia, van por ello, se deshacen de eso, tienen que matan a Acab y a su familia, a sus hijos, porque el pecado trae consecuencias, a los que amamos primeramente. Y después de que solucionan o arreglan, corrigen la maldad, el pecado, miren el capítulo 8, y Jehová, versículo 1, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás ahí y a su rey como hiciste con Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias, solo que sus despojos y bestias tomaréis para vosotros, podrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Cambia la historia, porque ahora Dios está con ellos. Amén, cierto. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? A lo mejor estás batallando con incredulidad porque el diablo te ha alejado de Dios, con diversiones, con la situación presente. Has perdido la vista, el enfoque de Dios y estás deteniendo su poder. O tal vez hay pecado en tu vida y tenemos que analizarlo. A lo mejor hay algo que tenemos que limpiar y sacar. Señor, ¿sabes qué? Llevas meses diciéndome de este programa de televisión y cada que lo veo mi espíritu se contrista y como que sé que no está bien que lo vea, pero ay Señor, batallo con esto, pero quiero tu poder, quiero tu presencia, y tal vez esto es lo que está alejando tu presencia de mi familia. Señor, te lo entrego a ti, voy a hacer limpia de casa. Voy a sacar ese lingote que estaba escondiendo, voy a sacar ese manto, figurativamente hablando. Yo no sé, hermanos. Analices. ¿Qué es aquello que lo está manteniendo lejos de Dios? A lo mejor usted dice, pastor, pues yo no he podido leer mi Biblia, no he tenido tiempo. Bueno, a lo mejor no has tenido tiempo de leer tu Biblia, pero ¿cuántas horas has visto tele? Pues no mucho, en realidad no he visto mucha tele. ¿Cuánto tiempo has pasado en el teléfono? A lo mejor eso es el lingote de oro, el manto de Babilonia. A lo mejor alguien va a escuchar y dice, pastor, no he ido a la iglesia, es que estaba ocupado con el fútbol. Ahí está tu lingote de oro.
Quieres los beneficios de Dios, pero no quieres una vida que glorifique a Dios. Quieres ver el poder de Dios, pero no quieres vivir correctamente. Sí, queremos a Dios, pero no los beneficios, pero no a Dios. Por eso tenemos un montón de gente yendo a iglesias donde se sienten bien, satisfacen su área religiosa de su ser, ¿verdad? Y van y cantan y levantan las manos y las mueven. Ya de paso, la Biblia sí habla de alzar nuestras manos a Dios, pero dice, levanta tus manos santas a Dios, limpias a Dios. Es fácil levantar las manos o levantar así, ponerse a cantar, pero son manos limpias. Y cuando habla de manos limpias significa de una vida limpia, recta. Pero hermanos, tenemos un montón de estos que van allá y quieren actuar como estrellas, ¿verdad? De Hollywood, del mundo, y se visten como tales, se peinan como tales. Ahí andan las muchachas rapándose la cabeza, peinándose de diversos colores, actuando como el mundo, tratando de decir, no, pero yo le canto a Dios. Bueno, pero ¿se agrada a Dios de tu ofrenda a Él? De tu canto. ¿Ves? El pecado aleja a Dios, hermanos. Y tenemos que analizar. Y diga, Señor, ¿sabes qué? Es verdad, ya tú como que paraste de trabajar en nuestra familia. ¿Por qué? ¿Qué hago? Déjame decirle esto, hermanos, y le voy a decir rápidamente. Le voy a dar una recomendación. Si hay algo en su vida, arréglelo. Dios ahorita le está dando misericordia, le está dando esta voz de decirle, arréglalo. Porque si no, Dios lo va a arreglar. Y créame que Él lo arregla. Él lo hizo con Josué y con Israel. Acán dijo, no. A lo mejor cuando dijeron, no me vamos a mandar a mí, ¿quién va? Acán dijo, no, pues vayan ustedes. Voy a contarlos cuántos eran de plata y voy a ver mi ligotito acá. Y dijo, no, pues nadie se dio cuenta, nadie sospechó, nadie, hasta que de repente, si usted le dice, es curioso, ¿no? Dice la Biblia, ok, vénganse todos los varones, vamos a echar suertes, hay la suerte aquí, ok, sobre esta casa, a ver todos los líderes de esta casa, le echó, la suerte que, ok, a ver todos los descendientes, y le cayó acá. Porque Dios estaba en control, porque Dios estaba revelando lo que estaba mal. Usted hable con Dios y dice, Señor, hay algo que está impidiendo tu mano. Porque créeme, hermanos, escuchen, especialmente en estos tiempos de pandemia, estamos viviendo tiempos peligrosos como nación, hermanos. Ore por este país. Y déjeme decirle algo, ya de paso, si usted tiene la habilidad de votar, ore al Señor y diga, Señor, dame sabiduría y vote. Pero más que votar, ore. Y vote correctamente. Dile, Señor, ¿qué es lo que a ti te agrada? ¿Por quién hago? Nos están diciendo por años que las armas son malas, los liberales, ¿no? Las armas son malas, hay que quitarle las armas a la gente. Y ahora los mismos que nos dicen que las armas son malas, que para qué ocupas armas, porque ahí está la policía, son los mismos diciéndote que no ocupamos policías. Qué curioso. Sobre por eso. Pero vamos, si hay un momento, si hay un tiempo en nuestra vida donde ocupamos la presencia de Dios, es este tiempo. ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Lo crees? Pues creo que sí. A lo mejor ocupas trabajar en tu fe. ¿Y cómo trabajo mi fe? Acércate a Dios. Lo más lejos de Dios, lo más pequeño que se ve. Lo más cerca de Dios, vas a decir, wow, no hay nada imposible para Él. He's got it. No hay nada. Pero ¿sabe qué nos aleja de Dios? El pecado. Hay pecado en tu vida, aléjalo. Dios es misericordioso y nos da la oportunidad de hacerlo. Fíjense, porque créeme que quiere la presencia de Dios. Y mira la historia que acabamos de ver. En cuanto lo arregló al pueblo de Israel, dijo Dios, ok, Josué, ahora sí, échale ganas. Ahora sí, Josué, vámonos con todo. Ahora sí, Josué, voy a empezar a trabajar. Porque la diferencia la hace Dios. Amén, cierto. Pero hay dos cosas, las cuales nosotros hacemos, que lo detienen. Nuestra incredulidad y nuestra vida de pecado.
pero tenemos un Dios misericordioso que nos da la oportunidad de arreglarlo. Y tenemos un Dios misericordioso que nos da su palabra, su iglesia, su oración para poder alimentar nuestra fe. Y entonces podremos ver cosas increíbles, imposibles, tomar forma. Porque tenemos un Dios que puede. Dios puede. Vamos a orar. Mi Dios Padre Celestial, gracias te damos. ¿Qué más? No sé, Señor, que pudiéramos añadir. Mi mente, Señor, quedó corto en poder describir tu grandeza y tu poder. Confío y ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo obre. Ayúdanos, Señor. Te pedimos tu presencia. Que tu Espíritu Santo traiga convicción, una convicción tal cual, Señor, que no nos deje en paz aquellos que tal vez tengamos algo que arreglar en nuestras vidas. Y que esa convicción nos lleve a buscarte a ti en tu palabra, a escuchar tu voz, para que nuestra fe crezca. ¿Es algo imposible para Dios? Claro que no. ¿Lo creemos? Es ahí la pregunta. Ayúdanos. Ayúdanos a examinar nuestras vidas y, como dijo también aquel hombre, Señor, creo, ayuda a nuestra incredulidad. En tus manos ponemos esto, Señor, ponemos tu iglesia, rogamos bendición y bienestar, Señor. En el precioso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, tenemos un gran Dios. Tenemos casos difíciles, ¿no? En la iglesia. La pérdida de un hijo. ¿Puede Dios sanar a esta familia? Claro que Dios puede. Tenemos varios aquí que tienen hijos que saben ustedes que no están en la voluntad de Dios. ¿Puede Dios quebrantar su corazón y traerlos de vuelta? Claro que puede. Pudiera haber de repente cruzar los que estamos aquí con matrimonios, podríamos tal vez cruzar por etapas difíciles, donde pareciera que la situación, circunstancias pudieran romper nuestro hogar. ¿Puede Dios restaurarlo? Claro que puede. Tenemos madres solteras. ¿Puede Dios ayudarte a criar a tus hijos para el Señor? Claro que puede. Tenemos gente con escasez en sus trabajos y horas que están siendo disminuidas. ¿Puede Dios proveer a través, incluso con la escasez? Claro que puede. Claro. Pero lo crees. Y tu vida está de tal manera que Dios puede decir, puedo trabajar aquí. Yo no sé si alguien lo han operado. De alguna, yo gracias nunca he tenido que, me han tenido que operar. Cuando era niño sufrí mucho por un tiempo de la gripe, me querían sacar las anginas, pero no lo hicieron. También sufrí mucho de dolor en las piernas, me dolían mucho las piernas, pero un dolor horrible. Y no sé cómo estuvo el asunto, me fui allá a México, me regalaron unas inyecciones y fue un tratamiento. Era niño, yo no me acuerdo, me iban y me inyectaban. Y gracias a Dios, pero nunca he llegado a un punto donde me han tenido que operar hasta ahorita. Aunque el dentista me cobró como cirujano una vez, porque según que el diente estaba muy duro de sacar, y dijo, fue cirugía. Le dije, ¿cuál cirugía? Sí, me sacaste el diente nomás. ¿Y sabe cómo se llama el dentista ese con el cual acabé, que me metió mano ahí en el diente? Dr. Finger. Cuando me llegó el bill dije, me están bromeando. Dr. Finger, que es Plaza Sésamo, pero sí se llama Dr. Finger, ¿verdad? Y bueno, pero nunca llega. Pero todos aquellos que han pasado por una cirugía, hermano Tello lo operaron, ¿no? Apenas de los ojos, una pequeña cirugía de la vista. Y antes de la cirugía le dijeron, tienes que hacerte el examen del COVID, para hacer la cirugía. Y aparte, cuando te van a operar, hermanos, todos los utensilios, el doctor, todo está perfectamente limpio, esterilizado. ¿Por qué? Porque una bacteria, una suciedad, alguna corrosión puede afectar, puede contaminar, puede crear más problemas, ¿sí o no?
O sea, el médico se asegura que todo esté limpio, el área desinfectada, esterilizada, todo perfecto. Dios quiere obrar en nuestros hogares, pero no lo puede hacer en sociedad. Solo necesita que esté limpio, una vida limpia, un hogar limpio. Y Él quiere trabajar ahí. Es para nuestro bien, hermanos. No entramos a la historia, pero se fija que acá perdón, se adelanta, agarra el lingote, y después cuando viene ahí, sigue yo lo que dice Dios, le dice: vas a conquistar la ciudad y todo lo que encuentres, tómalo. O sea, Dios dice: yo nomás quería Jericó, hombre. Vienen muchas más ciudades, y cada ciudad que vas a entrar vas a tomar botín, vas a tomar oro, o sea, ¿para qué? Lo que quiero decir con eso es que a veces no queremos dejar nuestro pecado porque pensamos como que Dios, es que, ay, sí, yo sin los bailes no la hago. Yo sin esta telenovela, no sé qué voy a hacer. Pues lea su Biblia. Ahí está conmigo. Es que sin el fútbol, no es vida sin el fútbol, y sacrificamos lo de Dios por algo que podemos hacer. A mí me encanta el fútbol, me gusta jugar, me gusta verlo también. Otro día tratando. A los que nos gusta el fútbol y cualquier otro deporte, como que aún las repeticiones no te saben, ¿no? Cuando me dicen: no, perdió el Madrid, y lo quiere volver a ver, ya como ya sabes que perdió, ya ni lo disfrutas. Pero cuando está en vivo el asunto, no, hasta te metes al partido y estás ahí porque no sabes qué va a pasar y te gusta. Yo también, no, pero ok, no nomás los domingos se juega fútbol. Ahí está, no es como que Dios nos está quitando, sí está completamente, hermano, pero el diablo es astuto. Y nuestra carne es perversa. Pero bueno, hermanos, ojalá que Dios nos haya hablado. Amén. ¿Hay algo difícil para Dios? Claro que no. Claro que no. Pero vamos a trabajar en nuestra fe y en una vida santificada para Él. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar un año más, por favor. Vamos a cantar Victoria en Cristo, número 570, solamente la primera estrofa. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Gracias, hermanos. Como ya saben, la ofrenda está ahí en la parte de atrás. Puede dejar su ofrenda ahí. También, si usted nos está viendo a través de internet, este servicio va a estar en unas cuantas horas en nuestro canal de YouTube. Y ya por último, hermanos, no se les olvide, el pastor va a estar allá en la parte de atrás ahorita. No se le olvide decirle acerca de qué es lo que usted considera mejor, la fecha, si puede, no puede. Ya déjenos saber, por favor. Vamos a orar para quedar despedidos. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día por la vida y la salvación que nos has dado. Gracias por lo bueno y misericordioso que eres con nosotros. Gracias porque nos has ayudado y bendecido grandemente, Señor. Bendice ahora a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes. Ayúdanos a poder meditar en este mensaje y más que meditarlo, Señor, ponerlo en práctica, Señor. Háblanos a través de tu palabra cada vez que este libro es predicado, Señor. Y te estamos pidiendo de tu bendición en esta semana, Señor. Danos una buena semana, ayúdanos a estar aquí de regreso cuando las puertas se abran. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias.